Continuando con los ejercicios de probabilidades, pues vamos a continuar viendo permutaciones. Igual, vamos a ver de la página del libro que si tenemos tres fichas, estoy tomando la parte teórica del libro, tres fichas A, B y C, la cantidad de formas que pueden ordenarse en una fila es de la siguiente manera. Primero, ABC. Puede ser AC o B. Puede ser BAC. Puede ser BCA, CAB o CBA. Quiere decir que hay 6 maneras de ordenar tres elementos sin repetirlos, es decir, sin que se repitan esas combinaciones. A esto es lo que se le conoce como permutación. Es decir, la permutación no permite que se repitan las combinaciones o las formas en la que nosotros ordenamos estas fichas. Vamos a leer entonces la definición de qué es una permutación. Ustedes lo pueden tomar del libro y leer bien la definición y estudiarlo. Una permutación de n elementos es cada uno de los posibles órdenes de ellos sin repetición. Esto es clave, sin repetición. Se anota la cantidad total de las órdenes posibles como P y se lee P sub n. Es una P que tiene un subíndice n. El total de permutaciones de n elementos sin repetición se calcula como P sub n es igual a n por n menos 1 por n menos 2. Ahora bien, si se fijan, ahí hay una operación que continúa porque tiene puntos suspensivos. Es n por n menos 1 por n menos 2 y así sucesivamente hasta que tengamos 2 por 2 por 1. Es igual al n, que si se fijan tiene un signo de admiración. Este signo de admiración, yo creo que algunos de ustedes ya lo han utilizado, significa factorial. Es n factorial, se lee n factorial. Cuando miren una n y un signo de admiración, en matemáticas se lee como n factorial. Este producto de todos los números naturales de 1 hasta n se le llama n factorial y se escribe n con un signo de admiración. Ahora bien, tenemos permutaciones sin repetición de n elementos formados de r en r. Si de tres fichas, es decir, las mismas que teníamos, A, B y C, escogemos dos y las ordenamos en fila, tendríamos lo siguiente: AB, BA, AC, CA, BC o CB. Hay 6 maneras de ordenar tres elementos tomándolos de dos en dos. Es decir, que no tomamos todos los elementos, sino que solamente tomamos cierta cantidad de fichas del grupo total. Bien, eran 3, solamente tomamos 2. Por eso dice el tema permutaciones de n elementos, es decir, de cierta cantidad de elementos formados en una cantidad de grupos de tantos elementos o de cierto número de elementos. Bien, las permutaciones de n elementos tomadas de r en r consiste en ordenarlos de todas las maneras posibles tomando r elementos, es decir, podemos tomar cualquier cantidad de elementos que se nos ocurra para cada ordenamiento y se puede calcular mediante. Esta es la fórmula. Se lee permutaciones de n, r es igual al n factorial sobre n menos r factorial, donde 0 es menor o igual que n. Y tenemos un ejemplo. Casi no se mira, pero dice usando los dígitos 1, 3, 5 y 7 sin repetición, de cuántas maneras se pueden formar un número de dos dígitos. Tenemos que n es igual a 4 y r es igual a 2. Pues bien, eso se puede calcular con, valga la redundancia, con la calculadora. Entonces, nosotros decimos que tenemos permutaciones de 4,2. Porque nos están diciendo que n vale 4 y que r vale 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la calculadora? Pues en la calculadora, que aquí está representada, ustedes van a colocar primero el 4 factorial. Entonces presionamos 4
y la tecla de factorial está justamente aquí. Presionamos segunda opción, factorial. Entre. Y si se fijan, hay paréntesis. Entonces abrimos paréntesis y decimos n menos r. Entonces, ¿cuánto valía n? N vale 4. 4 menos r, que r valía 2. Entonces, 4 menos 2. Y la fórmula dice que después lleva factorial. Entonces colocamos también factorial. Allí tenemos planteada la operación en la calculadora y vamos a darle igual. La respuesta es 12. De esa manera nosotros calculamos la cantidad de formas en las que podemos nosotros ordenar esos valores. Es decir, tenemos 1, 3, 5 y 7. ¿Cuántos números hay? 1, 2, 3, 4 números. Por eso es n el valor de 4. Y r es 2. ¿Por qué? Porque nos dice que de cuántas maneras se pueden ordenar esos números de 2 dígitos, es decir, de cuántas formas podemos hacer nosotros números de 2 dígitos. Solo vamos a tomar 2 valores de esos 4 que nosotros tenemos y podemos hacer 12 combinaciones de 2 dígitos de las 4 opciones que tenemos. Eso es la primera parte de lo que son las permutaciones. Ahora bien, vamos a ver el siguiente ejemplo que nos propone el libro. Luego nos dice permutaciones circulares. Una permutación circular se aplica a un conjunto ordenado de permutaciones donde no hay principio ni final. Para trabajar con ella se fija arbitrariamente un elemento primero y está dada por. Esta es la fórmula de la permutación circular. Esta fórmula únicamente se usa, como lo dice la teoría, cuando nosotros no tenemos específicamente un principio y un fin. Y normalmente los ejercicios para que nosotros podamos aplicar esta fórmula siempre van a mencionar que es algo circular, que es algo redondo, que estamos hablando de un espacio, de un círculo. Entonces, eso nos da la pauta. Pues vamos a ver un ejemplo, dice. 4 personas en una mesa circular. Aquí les está dando la pauta. 4 personas en una mesa circular de 4 asientos se pueden acomodar así. ¿Por qué nos dice que no tenemos ni principio ni fin? Estas personas están en una mesa circular. Igual, nosotros no podemos distinguir por qué persona vamos a empezar. Solamente nos dan esas pautas, que son 4 personas en una mesa circular y que hay 4 asientos. Pero no sabemos por dónde van a empezar, si por el asiento 1, no sabemos cuál es el asiento 1 incluso, o tampoco no sabemos quién es la persona 1. Para eso vamos a usar la fórmula de la permutación circular. Y esta es un poco más fácil. Si se fijan, solamente tenemos que contar la cantidad de elementos disponibles. Pues tenemos 4 asientos. Esos 4 asientos son las 4 posiciones disponibles. Entonces, n es igual a 4. Vamos a hacer entonces el cálculo. ¿Cómo sería? Si nos dice la fórmula que P circular, permutación circular de n es igual a n menos 1. Entonces borramos el ejercicio anterior. Y tenemos la fórmula. Entonces nos dice que para calcular esto vamos a abrir paréntesis. Y el valor de n es 4 menos 1. Cerramos paréntesis y colocamos el signo factorial. Factorial. Es Shift y esta tecla. Ahí. Entonces, la respuesta de esto es 6. Quiere decir que existen 6 maneras de poder ordenar esas personas que están sentadas en una mesa circular. Ahora vamos con las permutaciones con repetición. ¿A qué se refieren las permutaciones con repetición? Pues veamos. Para encontrar el total de permutaciones con repetición de n elementos, tomamos la siguiente fórmula. Es decir, permutaciones que permiten repetición es igual a n, r, que es igual a n a la r. Es un
exponente, es decir, es una potencia. Y tenemos un ejemplo para entender cuándo podemos aplicar esa fórmula. Los ejemplos nos dan más o menos la pauta de cuándo podemos aplicar cierta fórmula y cuándo no. Pues aquí tenemos un ejemplo. Para formar la combinación de un candado, oigan bien el ejemplo, para formar la combinación de un candado se eligen 4 dígitos de 10. 4 dígitos de 10. ¿De cuántas maneras podemos elegir los dígitos? Ahora bien, nosotros tenemos que analizar. En un candado nosotros podemos, no sé si ustedes han visto en las maletas, normalmente salen unos candados que tienen combinaciones de números o de letras. Entonces, si se fijan, nosotros podemos repetir las combinaciones y podemos dejar el candado que sea 0, 0, 0, 0, con 4 dígitos de 0. O podemos hacer una combinación y decir 1, 2, 3, 4, una combinación que diga 2, 4, 6, 8. Porque nosotros nos permite girar las opciones que tenemos ahí, poder calcular y poder colocar un código. Y se puede repetir. Entonces, cuando una permutación, es decir, cuando nosotros queremos ordenar ciertos elementos y esos elementos se pueden repetir, como en este caso, nosotros podemos usar la fórmula de permutaciones de repetición. ¿Cómo se calcula esto? Pues nos está diciendo que hay 4 dígitos de 10. Entonces, n elementos tomados de R. N elementos tomados de R. R es el total de los valores. Y n es la cantidad total de los datos. Es decir, vale, ¿cuántas opciones tenemos para poder escoger? Tenemos 10. Pues n siempre va a ser la totalidad. N va a ser, en este caso, 10, porque es el total de todas las opciones que nosotros tenemos. Son n elementos. Y R es la cantidad, es decir, la forma en la que nosotros podemos tomar esos valores, es decir, de cuántos valores estamos hablando. Bien, ¿por qué decimos que n es 10? Cada una de las opciones para que nosotros escojamos un dígito en el código está desde 0 hasta 9. Entonces, nosotros vamos a escoger esos valores para 1, 2, 3 y 4 posiciones. ¿Cómo lo vamos a hacer en la calculadora? Pues nos dice la fórmula lo siguiente. Dice que la permutación de repetición va a estar dada de n a la r. Entonces, vamos a borrar calculadora. Entonces, n dijimos que valía 10. Colocamos 10 y usamos la función de la potencia, que normalmente es x a la elevado a cualquier valor. Entonces, x a la... Y vamos a tomar el valor de r. El valor de r es la cantidad de dígitos que nosotros podemos seleccionar de esos 10 que tenemos en total. Son 4. Entonces, n a la 4. Es decir, n a la r, 10 a la 4. Y le damos igual. Entonces, nos da la opción de 10.000 formas en las que nosotros podemos agruparlos. Es decir, como que multiplicáramos 10 por 10 por 10 por 10. Y así nosotros podemos obtener esa permutación de repetición. ¿Por qué salen varias o más si nosotros calculáramos una repetición, es decir, una permutación sin repetición? Porque ustedes saben que la primera permutación que vimos no admite repeticiones, pero esta sí admite repeticiones, entonces hay más opciones que calcular. Entonces la respuesta en ese caso serían las 10.000 que nos propone la calculadora. Ahora bien, siguiendo con el texto, dice permutaciones con repetición de elementos distintos. Con las cifras 6, 6, 9 y 9 se pueden formar los siguientes números de 4 cifras. Si se fijan, son números repetidos. ¿Cuál es la diferencia con el tema anterior? Que aquellos números no estaban repetidos, pero estos números sí están repetidos. Entonces, hay 6 maneras de permutar las cifras 6, 9,
4 elementos, de los cuales 6 se repiten 2 veces. Miren, aquí tenemos 66, 99, 69, 69, 69, 96, 96, 69, 96, 96 y 99, 66. A estas se le llaman permutaciones con repetición de n elementos, donde el primer elemento se repite P sub 1 veces, el segundo P sub 2 veces, y así sucesivamente, y el último se repite P sub K veces. A todos los ordenamientos se le pueden realizar con todos ellos y se calculan de la siguiente manera. Vamos a ver cuál es la fórmula. Aquí nos da la fórmula de permutaciones de repetición para de elementos distintos. Entonces nos dice que va a ser n factorial sobre p sub 1 factorial sobre p sub 1 factorial por, y vamos a ir multiplicando por cada uno de los valores distintivos. Bien, si se nos dijera a nosotros que debemos ordenar en 5 filas, es decir, debemos ordenar 5 bolas rojas, debemos ordenar 2 bolas blancas, 2 bolas blancas, y debemos ordenar 3 bolas azules, 3 bolas azules, si las bolas de igual color no se distinguen entre sí, ¿de cuántas formas posibles pueden ser ordenadas? Miren aquí la clave. ¿Por qué nos dice esa última parte? Porque son elementos distintos pero están repetidos. ¿Qué quiere decir eso? Miramos el ejercicio anterior. Allá nos tenían valores como 6, 6 y 9. En realidad, ¿cuántos dígitos teníamos? Pues solamente teníamos 2, pero estaban repetidos. Ahora aquí, ¿qué sucede? ¿Cuántas pelotas tenemos en total? Si sumamos, tenemos 5 más 2 son 7. 7 más 3 son 10. Tenemos 10 pelotas de diferentes colores. Pero si se fijan, están agrupadas. Hay 5 rojas, hay 2 blancas y hay 3 azules. Miren las claves para que puedan distinguir qué fórmulas deben utilizar. Aquí tenemos 10 pelotas en total, pero están agrupadas por colores que no las vamos a poder distinguir. Por ejemplo, no vamos a poder distinguir de las 5 pelotas rojas cuál es la diferencia entre esas 5. Todas van a ser rojas, pero vamos a tener 2 pelotas blancas y vamos a tener 3 pelotas azules. Igual que no vamos a poder distinguirlas entre las mismas del mismo color, vamos a poder distinguirlas diferentes. Para eso nosotros usamos entonces la fórmula que nos plantea el libro. Entonces, ¿qué decía la fórmula? La fórmula nos dice que es igual a P de elementos repetidos. Entonces, colocamos rep, que representa repetidos, y abrimos paréntesis. Y ahí indicamos la cantidad de elementos que tenemos. Entonces, primero colocamos el valor de n. Y después colocamos los valores entre paréntesis de los grupos que tenemos ahí. Entonces, por ejemplo, sería P sub 1. Se los estoy planteando primero con la fórmula. P sub 1, coma. Luego sería un P sub 2. Voy a copiarlo para... Bien, no me permite copiarlo, entonces vamos a escribirlo. P sub 2, coma. Y si hubieran más, pues puntos suspensivos, cerramos paréntesis y cerramos el otro paréntesis. Ahora bien, eso solamente es para plantearlo lo que estamos calculando. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula en sí? Es decir, esa permutación se calcula de la siguiente manera. Nosotros tenemos
en la parte de arriba n factorial. n factorial sobre p sub 1 factorial. P sub 1 factorial. P sub 1 factorial. Vamos a colocar el factorial. Multiplicado por P sub 2 factorial. Multiplicado por P sub 2 factorial. Por P sub 2 factorial. Y si hubiera otro, pues igual se debe colocar. Ahora bien, ¿cómo vamos a saber cuáles son esos P sub 1 y cuáles son P sub 2 y cuál va a ser n? Bien, miremos entonces los datos que tenemos. Nos dice que son 5 bolas rojas, 2 bolas blancas y 3 bolas azules, pero ya hemos sumado que entre todas 5 más 2 son 7, más 3 son 10. Entonces son 10 pelotas en total. Ese es nuestro valor de n. Entonces quiere decir que n son 10 pelotas en total. Ahora bien, ¿cuál va a ser nuestro valor P sub 1? Nuestro valor P sub 1 va a ser igual a 5, que es el primer conjunto de valores que nosotros tenemos ahí, 5. ¿Cuál va a ser nuestro siguiente valor? P sub 2. P sub 2 va a ser igual, voy a borrarles la coma para que no se confundan. P sub 2 va a ser igual al siguiente conjunto de pelotas que nos ofrecen los datos. Bueno, ya teníamos las 5 pelotas rojas, ahora vamos con las 2 pelotas blancas. 2 pelotas blancas. Y el último sería P3 porque tenemos otro grupo. P3 va a ser igual al otro grupo de pelotas que tenemos, que son las pelotas azules. Hay 3. Entonces son 3. Ya tenemos los datos de los elementos que nos dan. Ahora vamos a calcularlo. Pues nos dice que es n factorial sobre p sub 1 factorial por p sub 2 factorial por p sub 3 factorial. Entonces, ¿cómo va a estar representado esto? P, que significa permutación, especificamos que es de elementos repetidos. Entonces, permutación de elementos repetidos. Abrimos paréntesis y colocamos el valor de n. Entonces, el valor de n va a ser 10, el valor de P sub 1, entre paréntesis, P sub 1 va a ser igual a 5, el valor de P sub 2 que va a ser igual a 2, el valor de P sub 3 que va a ser igual a 3. Cerramos paréntesis y cerramos paréntesis. Esto va a ser igual a, tenemos entonces en la parte de arriba el valor de n vale 10 factorial, sobre el valor de P sub 1 factorial. Entonces aquí nos va a quedar 5 factorial. 5 factorial por el valor de P sub 2 factorial. Entonces nos va a quedar 2 factorial. Igual el factorial lo pueden dejar adentro o afuera de la fórmula como quieran. Es más, lo dejaré afuera. Va a ser 5 factorial por 2 factorial por el valor de P sub 3, que va a ser 3 factorial. Ahora, esos valores son los que vamos a colocar en la calculadora. Bien, entonces colocamos en la calculadora lo que tenemos planteado en el problema. 10 factorial entre,
Si vamos a hacer las cosas de un solo, yo siempre les especifico que coloquemos paréntesis. Abrimos paréntesis para indicar que todo esto que tenemos aquí está marcado en gris es lo que vamos a escribir dentro del paréntesis. Entonces va a ser 5 factorial 5 factorial por veamos, vamos a colocar doble paréntesis para no confundirnos, por 5 factorial, cerramos el primer paréntesis, el otro paréntesis va a ser 2 factorial por 2 factorial, cerramos paréntesis, abrimos el otro paréntesis, será 3 factorial, cerramos y cerramos el último paréntesis. Luego le damos en igual y tenemos la respuesta, que son 2520 formas posibles, y esa será nuestra respuesta. Entonces en este caso serían nuestra respuesta va a ser igual a 2520 maneras de poder ordenar esas pelotas que se nos han propuesto en el ejercicio. Bien, les recuerdo que deben ver los videos que se les han asignado, y igual para saber qué son ustedes y quiénes han visto y quiénes no, pues en la página de YouTube tienen que comentar con su nombre, y igual si con uno de sus nombres basta para poder saber, a manera de pasar una lista de quiénes son los que están en realidad viendo el contenido y quiénes no. Bueno, si tienen alguna consulta, igual pueden consultar por WhatsApp.